¿Está bien? O sea, al mismo tiempo, esta otra variable depende de otra variable. Por ejemplo, aquí está la función que depende de x y y, me dice. ¿Está bien? Pero x también depende de qué. X depende de t y y depende de t. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de la función respecto de t, se arma toda esta ecuación. ¿Está bien? Toda esa ecuación se arma. Y se hace con la regla de la cadena. La regla de la cadena está aquí, con dos dibujitos de dos arbolitos. Lo vamos a hacer de esta manera. Lo voy a dibujar a este lado. Miren, ahí me dicen que hay una función, perdón, que depende tanto de x como de y. Depende de dos cosas esa función. ¿Está bien? Pero x depende de t y y también depende de t. Entonces el arbolito se hace de la siguiente manera. Primero aquí tengo la función y la función va a depender de dos letras. Entonces esta va a ser la función f y voy a sacar dos arbolitos, dos lados, dos ramas, hacia un lado y hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque la función depende de una letra x y también depende de una letra y. Ahora, x y y también dependen de otra letra. X depende de qué? X depende, perdón, X va a depender de una letra T y Y va a depender de la misma letra T. Entonces, a veces me van a pedir la derivada de la función respecto de T. ¿Cómo hay esa derivada de la función respecto de T? Sencillamente, primero me voy por las dos ramas por las que puedo llegar de la función a T. Puedo llegar de la función a T por este lado y por este lado. Entonces, los dos lados voy a tomar en cuenta. Primero, el lado izquierdo. El lado izquierdo me dice que voy a ir de f a x. Entonces tengo que poner la derivada de la función respecto de x. ¿Está bien? De f a x. Luego de estar en x voy a ir de x a t. Voy a ir de x a t ahora. Entonces pongo por la derivada de x respecto de t. Listo. Ese es el primer camino. Ahora me voy al otro camino, al camino de la derecha. El camino de la derecha va a ir por y. Entonces ahora pongo más. Tengo que sumar el otro camino. El otro camino es la derivada de la función respecto de qué. Va de f a y. Entonces respecto de y. Luego de ir a y, de y va a ir a t. Entonces va a ir la derivada de y respecto de t. Y eso sería la derivada de la función respecto de t. Esa sería su fórmula en ese caso. ¿Está bien? Y es lo que está anotado aquí. Entonces, de esa manera, dibujando un arbolito, pues nosotros podemos encontrar lo que son las derivadas de funciones. Por ejemplo, aquí tengo una función w que depende de x, y y z. Aquí está x, aquí está y al medio y aquí está z. Y tanto x, y z dependen de una letra r. Entonces, para encontrar la derivada de w respecto de r, lo que está ahí, w respecto de r, es el primer camino que tomo en cuenta, de w a x. Entonces pongo la derivada de w respecto de x. Luego de ir a x va a r. Entonces la derivada de x respecto de r. Más el segundo camino. El segundo camino me indica que va de w a y. Entonces derivada de w respecto de y. Luego de ir a y, de y va a r. Entonces la derivada de y respecto de r. Más el siguiente camino. El siguiente camino me dice que va de w a z. Entonces va de primero de w a z. Derivada de w respecto de z. Luego de ir a z, de z va a r. Entonces se pone la derivada de z respecto de r. Y así sale esta forma. ¿Está bien? Lo mismo aquí. Lo mismo es. Miren, w depende de x, y, z y x, y, z dependen de s. Y hago lo mismo de los caminitos y voy a sacar la forma. Entonces, de esa manera se hace la regla de la cadena con un arbolito. ¿Está bien? Eso es lo que necesito que hagan. Siempre sacar este diagrama, este dibujito para que ustedes puedan resolverlo de manera correcta. Bien, vamos a hacer un primer ejemplo. Miren, este es el ejemplo 1. Dice que mi función, a este lado voy a hacer el arbolito, depende de x y y. Miren, aquí está, dice depende de x y y. Pero x depende de t y y depende de t. Entonces voy a tener aquí una función, es la función f. La función f va a ir a dos lados, va a ir a x y va a ir a y. Entonces pongo va a x, va a y. Y luego x y y de qué dependen de una letra t. Entonces pongo t ahí abajo. T. Listo. ¿Cuántos caminos hay para ir de f a t? Hay un camino al ir por x
Y hay otro camino para ir al ir por y. Hay dos caminos. Entonces, con esos dos caminos voy a sacar la fórmula, derivando por la regla de la cadena. Miren, voy a anotar. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula sería la siguiente. La derivada de la función respecto de t va a ser, el primer camino va de f a x, entonces es la derivada de la función. Voy a hacerlo con colores mejor. Sí, está bien con ese color. La derivada de la función respecto de x. Luego de ir a x, de x va a ir a t, entonces por la derivada de x respecto de t. Más el segundo camino. El segundo camino me dice que va a ir primero de la función a y, entonces es la derivada de la función respecto de y por. Luego va a ir de y a t, entonces la derivada de y respecto de t. Y esa sería la fórmula para resolver el ejercicio. ¿Está bien? Estas van a ser las fórmulas. Entonces yo empiezo a resolver por esas fórmulas. Voy a anotar. Entonces, la derivada de la función respecto de t va a ser igual. Primero, la derivada de la función respecto de x. Tengo que hallar todos estos. ¿Está bien? Lo puedo hallar individualmente o puedo directamente reemplazar. Por esta vez lo voy a hallar individualmente, uno por uno. Primero voy a hallar esto, la derivada de la función respecto de x. Entonces, derivada de la función respecto de x. ¿A qué va a ser igual? Aquí está la función. Esta es la función. Si derivo respecto de x, ¿qué sería? X cuadrado, su derivada, 2x. Más 5xy. Si derivo la x, va a ser 1, entonces va a quedar 5 veces y. Eso es la derivada de la función respecto de x. Siguiente. La derivada de x respecto de t. Encuentro eso. La derivada de x respecto de t. Aquí está x. Si derivo respecto de t, la derivada de t cuadrado, 2t. Menos. La derivada de t es 1, así que simplemente va a quedar el 4. Esa sería la derivada de x respecto de t. Sigo. La siguiente. La derivada de f respecto de y. Entonces encuentro. La derivada de f respecto de y. Va a ser igual. Aquí está la función f respecto de y. X cuadrado, no hay y, es constante, ¿verdad? La siguiente. Si derivo y, se va a volver 1. Simplemente va a quedar 5x. Y esa sería la derivada de la función respecto de y. Por último, lo que tengo que buscar es la derivada de la función y respecto de t. Entonces encuentro la derivada de la función y respecto de t, ¿qué va a ser? Aquí está y. ¿Cuál sería la derivada de y respecto de t? T al cubo. ¿Cuál sería la derivada? Por favor, ¿me pueden indicar ustedes? ¿Cuál sería? 3t al cuadrado. Exacto. 3t al cuadrado. Y ya tengo las 4 derivadas de la forma. Entonces simplemente es reemplazar. Si yo reemplazo voy a tener lo siguiente. La derivada de la función respecto de t va a ser igual a qué. Primero, la derivada de la función respecto de x, que es 2x más 5y. Por la derivada de x respecto de t. ¿A qué es igual la derivada de x respecto de t? 2t menos 4. Más la derivada de la función respecto de y. 5x. Por la derivada de y respecto de t, que es 3t al cuadrado. Todo eso va a ser. ¿Está bien? Ahora, hay x, y t, solo tengo que tenerlo en términos de t. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. La derivada de la función respecto de t va a ser igual 2x. ¿Qué es x? Aquí está. X es t cuadrado menos 4t. Entonces, reemplazo x es t cuadrado menos 4t. Más 5y. ¿Qué es y? Aquí está y. Y es t al cubo. ¿Está bien? Todo eso. Por 2t menos 4. Más. En vez de 5, pongo 5, perdón, y x. En vez de x, ¿qué tengo que poner? T cuadrado menos 4t. Entonces pongo t cuadrado menos 4t. Por 3 veces t al cuadrado. Ya está todo en función de t. Ustedes si quieren lo pueden simplificar. Pueden tenerlo de la siguiente manera. 2 por t al cuadrado, 2t al cuadrado. 2 por menos 4t, menos 8t. Más 5t al cubo. Todo eso multiplicado por 2t menos 4 más, aquí si multiplicamos tenemos 5 por t al cuadrado, 5t cuadrado. 5 por menos 4t, menos 20t.
Todo eso multiplicado por 3 veces t al cuadrado. Hasta ahí yo lo voy a hacer. Ustedes si quieren lo pueden simplificar un poquito más, pero ahí ya estaría la solución. ¿Está bien? De esa manera se deriva por la regla de la cadena. De esa manera. Bien, vamos con el siguiente problema. Voy a introducir. Deme un momento. Bien, ahí está el problema. Lo voy a hacer un poquito más grande. Bien, dice hallar la derivada parcial indicada por la regla de la cadena cuando la función es 3x cuadrado y x depende de t y de s, y también depende de t y de s. Entonces, lo que voy a hacer es mi arbolito primero. Voy a esto reducirlo un poquito. Esperen un momento. Ya. Entonces voy a tener, aquí está la función f. La función f depende de dos cosas, depende de x y depende de y. Pero en este caso, x depende de t y de s y también, entonces x va a depender de dos letras, depende de t y de s. Y y también va a depender de dos letras, depende de t y de s. Entonces, el camino es el siguiente. El camino va a ser, la función va a depender de x y también va a depender de y. X va a depender de t y también de s. Y va a depender de t y también de s. Entonces, todos esos son los caminos. Entonces, en este caso son un total de 4 caminos, si se dan cuenta. Entonces, tengo que indicar la derivada parcial de la función. Puede ser respecto de t o respecto de s. Entonces, lo primero vamos a hacer respecto de t, por ejemplo. Anoto. La derivada de la función respecto de t. Bien. Para llegar de f a t, ¿cuántos caminos posibles hay? Si se dan cuenta, aquí está f. Para llegar a t hay este camino. Y también hay este camino. Esos dos caminos nomás hay. Los demás es para s. Entonces, nada que ver. Entonces, para llegar de f a t, podría seguir este camino y luego este camino. Para llegar por y, también puedo seguir este camino y luego este camino. Entonces, teniendo en cuenta eso, la derivada de la función respecto de t puede ser, primer camino. Primero va de f a x. Entonces, es la derivada de la función respecto de x por, luego va de x a t. La derivada de x respecto de t. Más, siguiente camino, va de f a y. Entonces, la derivada de la función respecto de y por, luego va de y a t. Entonces, la derivada de y respecto de t. Ya tengo la forma de la derivada de la función respecto de t. Entonces, tengo que encontrar todos los otros y voy a poder obtener el resultado. Vamos encontrando individualmente uno por uno. La derivada de la función respecto de x primero. Aquí está la función. Si derivo respecto de x, ¿cuál sería su solución? Ustedes me van a ir ayudando. ¿Cuál sería la derivada de esta función respecto de x? De 3x cuadrado y. ¿Cuál sería, por favor? Me dicta, voy a ir como lista llamando. Me dicta Luz Araníbal. Luz, dime. ¿Cuánto Aquí, sería? 6xy. Perfecto. 6xy. Eso sería Y la derivada de la función respecto de X. x. Me voy a la siguiente. La derivada de x respecto de t. La derivada de x respecto de t. 3. Luz, ¿cuál sería la derivada de x respecto de t? Aquí está la función x y ¿cuál sería su derivada respecto de t? 3 más S elevado a la quinta. No. La derivada de t sería 3 veces t al Al cuadrado. cuadrado, cierto, cierto. Y aquí solo hay s. Como hay solo s, es una constante. Yo estoy derivando respecto de t, así que es 0. Simplemente es 3t al cuadrado. Nada más. ¿Está bien? Sí, gracias. Siguiente. La derivada de la función respecto de y. Eso me dicta, por favor, Liz Laime. Le escuchamos. La derivada de la función respecto de y. Aquí está la función f. Es 3x cuadrado y. ¿Cuál sería su derivada de esta función respecto de y? Liz Laime, por favor. 3x al cuadrado. Perfecto. 3x al cuadrado. Esa sería simplemente su derivada. Bien. Siguiente.
Lo último que me faltaría es la derivada de la función y respecto de t. Entonces, aquí está y, es esto, y aquí está, es 4t al cuadrado por s. ¿Me puede dictar, por favor, Madaí Bautista, cuánto es la derivada de y respecto de t? 8TS. Perfecto. Muchas gracias, Madaí. 8ts. Y ya tenemos todas las derivadas. ¿Está bien? Lo que podemos hacer también es reemplazar en las derivadas de, por ejemplo, aquí, valores de x y y ya. Por ejemplo, la derivada de la función respecto de x es igual a 6xy, pero en vez de poner x, ya pongo el valor de x, que es t al cubo más s a la quinta por y. ¿Y y cuánto es? Aquí está. 4t al cuadrado por s. Y esa es la derivada de f respecto de x. Está bien directamente. También podría hacer lo mismo aquí, con la derivada de la función respecto de y. Es 3 veces x al cuadrado, pero x es t al cubo más s a la quinta. Y eso sería directamente la derivada. Está bien, solo he reemplazado sus valores de x y y para que toda la derivada dependa solo de una variable que es t. Es eso lo que buscamos. Entonces, la respuesta directamente va a ser la derivada de la función respecto de t va a ser lo siguiente. La derivada de la función respecto de x, ¿cuánto sería? 6 veces por t al cubo más s a la quinta por 4 veces t al cuadrado por s. Todo eso es la derivada de la función respecto de x. Por la derivada de x respecto de t. Eso es 3 veces t al cuadrado. Aquí está. Más la derivada de la función respecto de y. Eso es 3 veces t al cubo más s a la quinta. Y aquí faltaba el cuadrado, ¿no? Eso está elevado al cuadrado. Multiplicado por la derivada de y respecto de t es 8 veces t por s. Y esa sería la respuesta directamente. La derivada de la función respecto de t. Directamente es esto. ¿Está bien? Y ahí quedaría. Eso es lo 1. Bien. Ahora nos queda el otro lado. La derivada de la función respecto de s. Eso no hemos analizado. Y respecto de ese vamos buscando los caminos posibles. ¿Está bien? Me voy aquí. Y el rojo era lo que es los caminos a T. Pero ahora tenemos que elegir los caminos a S. Para ir a S necesitamos los que va aquí y aquí. Para ir a S, por ejemplo, de la función puedo ir por aquí. Primero por X y luego de X va a S. También puede ir primero a Y y luego de Y va a S. Esos serían los dos caminos para ir de la función a S. Entonces, la derivada de la función respecto de S sería, primer camino, va de F a X, derivada de la función respecto de X, por, luego va de X a S, la derivada de X respecto de S, más, por el otro lado va primero la derivada de la función respecto de Y, porque va de F a Y, por, luego va de Y a S, la derivada de Y respecto de S. Y esto sería la fórmula que deberíamos utilizar. Esa fórmula vamos a utilizar aquí. La copiamos tal cual. Sería, es la derivada de la función f respecto de x por la derivada de x respecto de s más la derivada de la función f respecto de y por la derivada de la función y respecto de s. Bien, ya tenemos la fórmula, ya empezamos a trabajar directamente. Encontraremos individualmente uno por uno. Lo primero, la derivada de la función f respecto de x. F respecto de X ya lo hemos encontrado, creo. Aquí está. ¿Cuánto es? Es esto, ¿verdad? 6xy o en su defecto esto ya reemplazado. 6 veces xy, que es lo mismo que 6 veces por t al cubo más s a la quinta por 4 veces t al cuadrado por s. Este es el valor de x y de y. Bien. Ahora, necesito la derivada de x respecto de t. Eso no tengo. La derivada de x respecto, perdón, la derivada de x respecto de s. Eso no tengo. Entonces voy a encontrar la derivada de x respecto de s. ¿Cuánto sería? Por favor, Jocelyn Esther, la derivada de x respecto de s, ¿cuál sería? Aquí está la función. X. ¿Cuál Perdón, sería no la, te dije. ¿Cuál sería la derivada de x respecto de s? Aquí está.
La función f. 5S Ya, al sí, cuadrado. sí. No, a la cuarta. Perfecto, exacto. Eso es 5S a la cuarta. Y eso sería la derivada de x respecto de s. Luego tenemos la derivada de la función f respecto de y. Eso también ya tenemos. La derivada de la función f respecto de y. Ya nos había salido aquí. Es 3x al cuadrado o su equivalente. 3x al cuadrado es equivalente 3 veces t al cubo más s a la quinta elevado al cuadrado. Bien. Ahora nos falta la derivada de y respecto de s. La derivada de y respecto de s sería, aquí está la función y. ¿Cuál sería la derivada de la función y respecto de s? ¿Me puede dictar, por favor? Franz Choque. Franz, te escuchamos. Esta es la función y. Respecto de s, ¿cuál sería su derivada? 4t al cuadrado. ¿Cómo? 4t al cuadrado. Muchas gracias, Franz. Exactamente. 4 veces t al cuadrado. Y ya está. Simplemente es reemplazar en la fórmula. La fórmula nos dice la derivada de la función. La derivada de la función respecto de s va a ser igual. Primero la derivada de f respecto de x. Es 6 veces t al cubo más s a la quinta. Por 4 veces t al cuadrado s. Todo eso por la derivada de x respecto de s, que sería 5 veces s a la cuarta. Más la derivada de la función respecto de y, que es 3 veces t al cubo más s a la quinta al cuadrado. Por la derivada de y respecto de s, que es 4 veces t al cuadrado. Y ahí acaba. Esa sería la solución de la derivada de la función respecto de s. ¿Está bien? Eso sería los dos problemas. Bien, vamos haciendo un ejemplo más. Vamos a intentar hacer. Deme un segundo. De aquí vamos a hacer. Bien, voy a recortar. Vamos a introducir de un momento. ¿Vale? Bien, ya está. Dice que obtengamos la derivada de w respecto de t. Entonces, se sabe que w es x, y más z, y x depende de t, y depende de t, y z depende de t. Entonces, su arbolito aquí está w. W depende de x, depende de y depende de z. Y x, y z dependen de t, si se dan cuenta. Mire, x es coseno de t, y es seno de t, y z es t. Entonces, el arbolito es de la siguiente manera. Primero, así, 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 y los tres dependen de t. Bien. Para hallar su fórmula que me están pidiendo, la derivada de w respecto de t, en este caso hay tres caminos, por x, por y por z. Entonces, cada uno de los caminos voy a ir escribiendo. El primero va de w a x, entonces es la derivada de w respecto de x. Luego va de x a t, por la derivada de x respecto de t. Más, otro camino, va de w a y, entonces la derivada de w respecto de y. Luego va de y a t, entonces por la derivada de y respecto de t. Más, w ahora va a z, entonces es la derivada de w respecto de z. Luego va de z a t, por la derivada de z respecto de t. Entonces todo esto sería la fórmula y hay que calcular uno por uno. Entonces vamos a ir calculando uno por uno. Lo primero, la derivada de w respecto de x. Aquí está la función w. Es x, y más z. ¿Cuánto sería la derivada de w respecto de x? Fabio Delgado, por favor. ¿Cuánto sería? Fabio, Disculpe, ingeniero, ¿podría repetirme? Este entrecortado lo he escuchado.
Solamente dinos la derivada de B doble respecto de X, lo que estamos buscando aquí. B doble respecto de X. Aquí está la función B doble. B doble es XY más Z. ¿Cuál sería su derivada respecto de X? Sería solamente Y. Perfecto. Muy bien, Fabio. Simplemente Y. Eso sería. ¿Está bien? Siguiente. Voy a encontrar la derivada de X respecto de T. La derivada de X respecto de T. Aquí está la función X. Es coseno de T. ¿Cuál sería su derivada génesis, por favor? Menos seno de t, Inge. Sí, muy bien. Menos seno de T. Otro sería, seguimos con la derivada de B doble respecto de Y. ¿Cuál sería la derivada de B doble respecto de Y? Por favor, aquí está la función B doble. ¿Me puede dictar Jocelyn Kelka? Jocelyn Kelka. Perdón, ¿yo podrías repetir? Claro, lo que está aquí, lo que está en verdecito, la derivada de B doble respecto de Y. Sería X. Perfecto, simplemente X, eso es. Bien, lo siguiente, vamos. La derivada de Y respecto de T. La derivada de Y respecto de T. Eso me puede dictar, por favor, María Marcani. De Y respecto de T. Aquí está Y. ¿Cuál sería la derivada de Y respecto de T? Coseno de T, Inge. Muy bien, coseno de T. Siguiente, lo que estoy buscando es la derivada de B doble respecto de Z. B doble respecto de Z. ¿Qué va a ser igual la derivada de B doble respecto de Z que está aquí? Por favor, Melanie Poquechoque me dicta. 0, Inge. 0. 1. 1, 1. porque es Z. Y la derivada de una función Z respecto de Z es 1, la unidad. Eso va a ser. Muy bien. Y por último, la derivada de Z respecto de T. Aquí está la función Z. ¿Cuál es su derivada, por favor, Michael Corey? Michael Corey. Sería 1, Muy bien. Elsa. Sí, 1, directamente es 1. Bien, al último, todo lo que tenemos que obtener tiene que estar en función solamente de t, les he dicho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, la derivada de la función b doble. La derivada de la función b doble respecto de x es y, pero y es el seno de t, entonces directamente es el seno de t. ¿Está bien? Porque y es seno de t, aquí está. El siguiente, por ejemplo, lo puedo poner, la derivada de b doble respecto de y es x, simplemente es x, y x es coseno de t. Simplemente pongo coseno de t. Y la derivada de b doble respecto de z es 1, así que no hay problema, no tengo que reemplazar nada. Bien, entonces teniendo en cuenta todo eso, ya empiezo a reemplazar en mi fórmula. La fórmula es la siguiente. La derivada de b doble respecto de t va a ser igual. Derivada de b doble respecto de x había sido el seno de t. Por la derivada de x respecto de t, que había sido el menos seno de t. Más la derivada de x respecto de t había sido, perdón, de b doble respecto de y, lo que está aquí, es coseno de t. Por la derivada de y respecto de t, que es también coseno de t. Más la derivada de b doble respecto de z, que es 1, por la derivada de z respecto de t, que es 1. Y ese es el resultado. Si lo podemos simplificar, va a ser así. La derivada de b doble respecto de t va a ser seno por menos seno cuadrado de t. Coseno por coseno, más coseno al cuadrado de t. Más 1 por 1, 1. Por último, la derivada de b doble respecto de t. Simplemente va a ser esto, creo. Ya no hay más donde simplificar. ¿Está bien? Eso va a ser la solución. Coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, si ponen en su calculadora, ¿cuánto sale? De cualquier ángulo. Creo que sale una constante. Deme un momento. Coseno de, yo voy a poner de 30.
0,5. No. Ahí queda el problema, muchachos. Esa sería la solución. Bien. Ahí quedamos, Alex, para explicarles la regla de la cadena. ¿Alguien tiene alguna duda para que les ayude en estos momentos? Hablen, chicos. El arbolito es lo importante si se han dado cuenta. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Ingeniero, Dime. respecto a la tarea para el ejercicio número 2 y 3 en la formación de los arbolitos, tenemos que